Ya estamos aquí en presencia con él. Él entra y ya lo vamos a hacer hablar. Así son las cosas. Radio en vivo es esto. Está entrando ahí Nelson. Como ustedes saben, y lo venimos diciendo en todos los programas de Algo con R y en todos los programas de FM La Tribu, lo que viene ocurriendo con el tema de transporte público es grosso. Es grosso. A nosotros mismos a veces nos cuesta arrancar a tiempo por estas cuestiones. Y un poco la introducción que hacíamos acerca de este tema era con la información oficial del gobierno de la ciudad, que según lo que ellos mismos estaban, decíamos, relatando, lo que ellos mismos estaban difundiendo, es esta de los 27 detenidos, 5 búnkers supuestamente fueron cerrados según el propio gobierno de la ciudad, en este operativo donde participaron más de 1.500 efectivos. Vamos a dejar que tome aire Nelson. Estamos acá con la presencia de Nelson Santa Cruz, comunicador, periodista, vecino de Villa 2124, periodista en La Garganta Poderosa, en Revista Cítrica y demás. Nelson, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Llegué justito, ¿viste? ¿Llegaste? Mucho tránsito, un quilombo, pero bueno, qué no bueno. Me digas. Qué bueno que llegué bien, pero bueno, sí, gracias por la invitación. No, qué bueno que estés acá. Gracias a vos por venirte. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos, porque nada, vimos que estás obviamente comunicando y difundiendo acerca de todo esto que pasó la semana pasada. Un poquito estábamos haciendo la introducción acerca de cómo lo difundió el gobierno de la ciudad con los datos oficiales que ellos manejan. Si bien este no es el primer operativo que hacen en las villas y en los barrios populares, tuvo sí la particularidad de la simultaneidad y la cantidad de efectivos, ¿no? Y te pregunto, ¿vos había una idea de que esto iba a pasar? ¿Había algún tipo de hipótesis o algún tipo de comentario acerca de este operativo que estaba ahí a las puertas de hacerse? La verdad es que no sorprende tanto que esto haya sucedido. Sí deja como... A veces uno lo ve y piensa, bueno, esto parece un capítulo de Netflix, uno de Black Mirror podría ser tranquilamente. Hay productores en los barrios que podríamos hacer excelente trabajo comunicacional y audiovisual, así que si nos quieren contratar, bienvenidos. Pero no, de verdad, es como, bueno, nosotros lo que notábamos es que ya con la gestión de Jorge Macri, más allá de todas las violencias estructurales que el gobierno de la ciudad viene haciendo con los barrios populares desde 2007, bueno, se profundizó algo que se notaba mucho una competencia entre, bueno, la Libertad Avanza y el macrismo en la ciudad, ¿no? Porque, bueno, la disputa electoral es más que evidente y mientras se acerque 2027 para mí va a ser más violento. Va a ser más violento contra los barrios populares porque garpa mucho hacer lo que hizo Jorge Macri. Garpa demasiado en las redes sociales porque es una forma efectista muy rápido en las redes que alimenta algoritmos fascistoides de manera tan fácil que, bueno, mucho comentario que después lo que genera es mucha más visibilidad propagandística de Jorge Macri. Para mí es eso el punto de lo que él quiere usufructuar usándonos a nosotros, los cuerpos, justamente que son por ahí los más excluidos, los trabajadores informales, los migrantes, los negros, los marrones, como todo eso que muchas veces quieren instalar como sentido común, lo logran, ¿no? Y lo están trabajando muy bien, para mí en términos comunicacionales, y usan los impuestos que los villeros pagamos, ¿no? Para pagarle al CM, para pagar al filmmaker, al que le edita los videos, al que sube después. Eso me parece sumamente vergonzoso, y nosotros veníamos notando un montón de cosas previamente, ¿no? Porque justamente hoy decía, estuve conversando con algunos compañeros de otros barrios, esto de, bueno, primero, veredas limpias, por ejemplo, un trabajo que hacían las vecinas para limpiar dentro de las villas. Fueron contra las orquestas infantiles, fueron contra los bachilleratos populares, fueron contra la obra pública a través del IBC, recortándole el 14% de presupuesto histórico incluso, lo cual afecta directamente a las villas y el poco ápice de esperanza que uno tiene para tener agua potable, no sé, tener tendidos eléctricos en condiciones y demás. Entonces fue como un avasallamiento y un acorralamiento que también iba con el ataque a comedores, a las trabajadoras de los comedores, bueno. Sí, como un combo, digamos. Se iba alimentando algo, metiendo cada vez más leña en esa fogata que después terminó en una tormenta que nos cagó a palo a todos, digamos, nos reprimió, nos llevó un montón de gente. Bueno, pero también otras cosas fueron sucediendo. Nosotros vimos en la Villa 31 una especie de tubo de ensayo, ¿no? Muy claro, donde iban contra los feriantes, los trabajadores comerciantes internos de nuestros barrios, los cartoneros, bueno. Por esas cosas es que nace el movimiento de villas y barrios populares, por ejemplo,
que es básicamente una red de referentes de diferentes territorios de la Ciudad de Buenos Aires, que dijimos, vamos a hacer ollas populares para responder a esto. Y hay de todo, zurdos, peronchos, lo que te imagines, menos de derecha, estamos ahí viendo la manera de responder políticamente a esto y narrativamente a esto, que me parece fundamental. Eso, ahí hay un punto, hay un punto que lo que vos decís de la narrativa, que me parece clave, que yo te lo escuché también ya hablar en estos días, y que un poco también surgió en algunos streaming que estaban hablando que había mucha gente de muchos otros lugares hablando de qué es lo que está pasando dentro de las villas, y me parece que está bueno esto de la idea de la construcción de una narrativa, que en tu caso vos hablás de una narrativa propia, de una narrativa de cómo comunicar también, porque me parece que ahí hay un punto clave. Recién cuando hacíamos un poco la intro decíamos que Jorge Macri fue con un operativo policial, con helicópteros, pero fue con cámaras, fue con muchas cámaras. Fue y eso armado propagandístico, represivo, claro. Con complicidad empresarial, con privados actuando con el gobierno de la ciudad, y me refiero a canales. Exacto. Canales como La Nación Más, Canal 13, TN, Crónica, estaban ahí mucho antes de que llegaran los operativos ya. Eso te habla todo. Los móviles estaban mucho antes que la policía, que Jorge Macri. Y bueno, eligieron la 31, no cayeron a otros barrios porque sabían que ahí iba a ir Jorge Macri. Y eso habla de que hubo un tratamiento previo con las empresas mediáticas, de decir, bueno, va a venir el jefe de gobierno a la Villa 31 a no sé qué, búnkers, narcos y bla, bla, bla. Pero lo que quería decirte antes es, nos organizamos, ¿no? Hicimos ollas populares, porque la respuesta del barrio es ese. Nosotros, teniendo un poco la historicidad de la lucha de los sectores populares, siempre fue en principio pacífico, en principio, a nosotros no nos gusta estar cortando la calle, la verdad. Es un poco lo que decimos siempre. Nosotros queremos soluciones que nos respondan, que exista un intermediario y que diga, vamos a hacer una mesa de trabajo para resolver esto, pero no existe eso. Solo hay un ajuste brutal. Que de hecho me gustaría compartirte algo que salió recientemente, que la vivienda, el presupuesto en vivienda cayó respecto a 2022 un 46%, así lo anuncia el Observatorio Económico del CEPA, y además que hay un recorte en 50% de carrera docente y un 82% en pymes. Eso es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, eso es lo que trata de esconder la tormenta negra. Y nosotros hicimos estas ollas populares en paralelo, en sintonía, justamente mucho antes de la represión que sufrimos el jueves pasado. Y ¿qué pasó? Ollas populares por todos lados, en unas esquinas, tranqui, todo bien. Esto coordinado en distintos barrios. Coordinado en distintos barrios. Y después de eso hicimos una movilización pacífica en homenaje a Carlos Mujica. En la Villa 31 también. Fue el lunes pasado. Y nada, había re poco policía, estaba todo bien, jaja, jeje. Perfecto, y de repente, a los 2 días, ¿qué hacen? Decomisan entre 15 y 20 carros de cartoneros de vuelta. Claro. Y el jueves pasa lo que pasó. Desde las 4 de la tarde en mi barrio, por lo menos ahí en la 21-24, ya se sentía, porque yo camino, estoy ahí, voy a comprar lo que sea, y la gente literal se escondía del gobierno, ¿me entendés? Los trabajadores, eso es muy choqueante, porque vos estás ahí viendo y lo vivís, es como me estoy escondiendo yo y mis verduras y mi ropa usada, es con miedo a un gobierno que debería estar resolviendo que vos no estés vendiendo ropa usada, sino que tengas un trabajo moderadamente digno para que puedas tus hijos puedan ir a la escuela, lo que fuere. No existe eso. Entonces, el rumor, el run run, vienen por nosotros. Yo escuchaba eso y eso es un montón, ¿viste? Los trabajadores ahí. Y ahí nosotros, como tenemos vínculo entre diferentes vecinos de diferentes barrios, dijimos, claramente hoy algo va a pasar. Se viene, el famoso se viene. Y se vino y hicieron lo que hicieron, todo el show mediático. Ahora estamos hablando con Nelson Santa Cruz, comunicador, periodista de Cítrica, de La Granja Poderosa, vecino de la Villa 21-24. Es muy loco esto porque decís, los vecinos escondían las cosas para que no, ante el operativo represivo, pero había medios que evidentemente ya tenían la data y ya estaban desde antes, por lo cual hay una información que circula de una forma bastante turbia, por lo menos. Pero también hay algo que, un discurso, un relato, si se quiere, que desde el gobierno de la ciudad, principalmente desde que asume Jorge Macri, me parece, se quiere instalar esta idea de que, queremos que la gente de bien que vive en los barrios populares también viva segura. Una idea, un fascistoide, como vos lo acabas de decir, en cierto punto, de poner a personas del mismo barrio contra las personas del mismo barrio. No sé si eso hace mella dentro de los barrios populares, dentro de la 21-24. ¿Cómo se vive ese clima ahí? Sí, hace mella. De hecho, hay mucha gente dentro de los barrios que banca lo que hizo Jorge Macri. Claro. Que hay muchos vecinos que dicen aguante porque, no sé, yo creo que tiene que ver con la
con cómo se va amasando un sentido común que se tiene raíces dentro de nuestros barrios. Y el claro síndrome de Doña Florinda, que está concreto ahí, directo, es como, bueno, ustedes que hacen política por hacer una olla popular, ya listo. Estás marcado de por vida, militás en un comedor o lo que fuere, ya estás. Vos ya sos el que hace política dentro de un barrio, para otros, para la mirada del otro vecino. Entonces, eso que implica todo lo que construyó La Libertad Avanza, el macrismo, el sector más conservador de, bueno, estos son unos chorros zurdos, cucas, hay que cagarlos a tiro, hay que tirarlos al riachuelo, quemarlos vivos, tirarle una bomba. Son cosas que... Por eso digo que lo más grave de todo para mí en términos de todo el discurso xenófobo, racista, clasista que hizo Jorge Macri con Tormenta Negra es justamente generar, construir, incentivar un discurso que después de las redes sociales se traspasa al tratarte para la mierda cuando sos un trabajador informal en la calle o sos una empleada doméstica y demás. Entonces, o directamente la violencia física directa, ¿no? Claro. Porque las fuerzas de seguridad que no están para nada formadas, que ya vienen reprimiéndonos, matándonos en los barrios populares, claro, imagínate la impunidad que tienen en este contexto de decir, bueno, listo, total, y bueno, y ahí es donde me parece que es lo más peligroso, y en el sentido de que hay una indefensión, no sé si existe la palabra, pero como de nuestro lado, la creamos como de nuestro lado de... Bueno, un poco esta soledad, este sentimiento de colectivamente solos. Es algo que yo estuve pensando mucho en, bueno, estamos organizando redes, hay referentes en los territorios, hay, si se quiere, entre muchas comillas, aliados políticos del otro lado que tratan de por lo menos visibilizar la situación. Bueno, García Cuerva, de hecho, salió, me parece sumamente importante, aunque muchos por ahí somos más ateos que otra cosa, pero bueno, realmente tiene un peso en este contexto. Sí. Y bueno, los curas villeros, etcétera. Pero en términos democráticos, del otro lado hay un vacío. Porque a nosotros se supone que un juez, un fiscal o lo que carajo sea, perdón, lo voy a decir así, tendría que estar diciendo, che, ¿qué onda esto? Y poner un freno a lo que está sucediendo, porque es absolutamente ilegal. Y para eso solo basta con mirar la Constitución Nacional y si no te gusta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 31 que dice que la existencia de los barrios populares tiene que ser transformado, mejorado en términos de hábitat, en términos de derechos, en términos de integración sociourbana, sumamente importante, está en la Constitución Nacional. No es que a nosotros nos pintó y... La ley de leyes. Claro, exactamente. Entonces, eso también me parece fundamental. ¿Y cuánta plata habrá gastado el tipo, no, en este operativo? Porque yo estuve chumeando, no logro todavía identificar cuánto salió Tormenta Negra, pero podría haber resuelto un montón de cosas, necesidades estructurales del barrio. Sin duda. Y además, ahí hay un punto clave en lo que decís en cuanto a, bueno, esto cómo se financian los propios operativos, que lo que decías vos antes, ¿no? La persona que vive dentro de los barrios populares, que pagan sus impuestos, que pagan sus servicios, que de alguna forma financian el propio ataque, o sea, financian sin saberlo claramente, el propio ataque de las fuerzas represivas hacia el propio barrio. Pero en función me quedaba pensando en esto que decías de la violencia simbólica, que muchas veces se corporiza, es violencia simbólica que para algo sirve, para algo le sirve a esos sectores, y puntualmente no sé si vos viste en esta escalada de violencia simbólica del gobierno de la ciudad, si más allá de las fuerzas policiales, en cuanto a civiles, se está traduciendo también de alguna forma más corporal, de alguna forma física, verbal. ¿Cómo ves esa mirada de la fuera hacia las villas o hacia los barrios populares? Bueno, yo creo que haya sectores que se asuman conservadores, no se llaman fascistas, pero son fascistas, que estén organizados y que se organicen en redes sociales y en manera física también para perseguir gente que ellos consideran que hay que eliminar porque son parásitos zurdos, cucas o lo que quieras. Eso es la expresión máxima de la parte civil, si se quiere, de lo que implica la política de Milei y de Jorge Macri. Buenos Vecinos es el otro ejemplo de unas doñas que van a 11 y encuentran a senegaleses y les saca fotos y los denuncia y qué sé yo, y forman parte de una estructura paraestatal sin ser parte del Estado y militan básicamente ser unos hijos de puta. Voy a decirlo de esa manera porque se dedican a perseguir gente. Hay que ver si eso es gratuito, porque no lo sé. Viste, pueden ser planeros tranquilamente de los sectores conservadores. Pero sí, hay un funcionario que no me acuerdo quién es en este momento que denunció esta semana en el Congreso, si no me equivoco, a la participación de personas que no están contratadas dentro del Estado para ir a desmantelar, a perseguir a los trabajadores ambulantes. Claro.
Bueno, esta organización Buenos Vecinos, que tiene a la cabeza creo que a Gloria Llopis, que es la que... Sí, la rubia, que, ¿no? De pelo claro, cortito, exactamente, la que llama cada vez que ve a un vendedor ambulante en la calle. Y ahí para mí hay algo para pensar, quizás para ver y para investigarlo, en esto de qué vínculo también de caja puede haber entre pero estas... por supuesto, no lo sé y por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice en los medios, pero es raro y es la expresión civil, y creo que en las villas hay también una expresión civil, pero está más escondida, porque ¿cómo es que, bueno, más allá del operativo de las brigadas que muchas veces entran sin los uniformes dentro de las villas, identifican puntualmente espacios donde hay garrafas para que de donde van los comedores a comprar la garrafa? Justo eso va a seguir a decomisar. Entonces, ¿cómo es que justo en lugares neurálgicos donde se organiza la gente empiezan a identificar y a perseguirlos? Entonces me parece, y también escuché esto también sin fuente, anda a chequearlo, pero búsquenlo, googleenlo, investiguen. Esto de que tienen que pasar informes de las personas que se organizan en términos religiosos, políticos, claro, y también todos sociales, una olla popular, lo que fuera, informar al gobierno, a la parte del Ministerio de Seguridad. Es rarísimo, eso no se hace, o sea, en democracia eso no está bien, para nada. Están escuchando a Nelson Santa Cruz, es increíble cómo pasa de rápido el tiempo y cómo se va volando cuando hay muchas cosas en el medio. No quería dejar de preguntarte también por el tratamiento mediático que estuviste viendo en estos pocos días que pasaron desde el miércoles, jueves. ¿Qué estás viendo ahí en eso? Ya un poco hablábamos de estos medios que tenían la data de antemano y que fueron a cubrir, pero también por lo menos hay una idea de que hay mucho título sobre ataque al narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que de eso, por lo menos con los propios datos oficiales, hay poco de ataque al narcotráfico, incluso con los datos oficiales. No, sí, no, ni un narco preso. Exactamente. A los que están ahora 5 o 4 detenidos lo van a soltar en breve y terminó. Y ahí terminó. Sí. ¿Y qué estás viendo ahí en esos titulares, en esa data que circula en los medios? No, yo creo que sí hubo un primer momento candente en el sentido de morbosidad pura, pero que triunfó un poco la contranarrativa que tiene que ver con... vi muchos vecinos referentes saliendo en los medios, eso me parece increíble, eso me parece que es por ahí, ese es el camino, sobre todo esos medios masivos, llamen a los referentes de los territorios, y bueno, y ahí va a salir un poco como no sale, como hablemos nosotros, como nos pinte, pero es nuestra propia experiencia y me parece sumamente importante porque también en términos de inseguridad lo que nosotros necesitamos es que, por ejemplo, le presten atención a las muertes violentas en Argentina. O sea, esto te habla de que el 41% de las personas que mueren violentamente en nuestro país es por tema de suicidios. Después le sigue accidentes de tránsito. Y 17% y algo, en tercer lugar, son los homicidios. Pero ¿qué pasa? El aparato comunicacional sigue instalando que es todo chorros, te van a matar, claro, es todo inseguridad. Che, fíjate, presta atención y cómo eso cala en los barrios donde más sufren la secuela, si se quiere, del narcotráfico, los pibes que están en consumo. Y eso cómo se asocia a la salud mental. Entonces, si desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad quieren prestar atención a la seguridad dentro de los barrios, bueno, préstenle atención a eso porque hay cada vez más pibes en consumo, cada vez más suicidios, cada vez más niñas entre 13 y 14 años que están en el sistema de prostitución. Eso se está viendo un montón. Ahí presten atención a ver qué pasa. O también me encantaría que manden una tormenta negra a los barrios cerrados, en los barrios ahí chetos de arriba, a ver qué pasa. Que encuentran, ¿no? Porque... me parece que si mandan 1.500 efectivos en Obelisco, Barrio Chino, el Planetario, van a encontrar mucho más que lo que encontraron en nuestros barrios. Bueno, hablando de lo que vos decías recién de los vecinos que salen y que son referentes, o sean referentes o no, que salen y se animan a hablar, está circulando mucho el video de la vecina que le dice a Jorge Macri, vayan a los barrios privados donde viven ustedes. ¿Viste la cara que puso? Y la cara, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay algo para seguir charlando. Nelson, agradecido, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos. Sabemos que estás a full comunicando todos estos temas y que es re importante también ahí poner una lupa en eso. No sé si querés decir dónde te podemos seguir, escuchar y demás. Así también, bueno, ahí estamos en compañía. Bueno, primero invitar a todos los medios, a los compañeros, a las personas que escuchan FM La Tribu, que sigan al movimiento de villas y barrios populares en redes sociales, en Instagram. Y yo, Nelson Santa Cruz. En todas las redes que quieran. Nelson Santa Cruz, pasó acá al aire de Algo con R, FM La Tribu. Gracias, Nelson. Gracias a vos. Quédense que hay mucho más programa.
11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu